En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 21. El ángel me habló así: Ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Y hoy tenemos que recordar que la Iglesia es santa, católica y apostólica, es decir, que ha sido construida sobre la vida, sobre el sí de los 12 apóstoles. No podemos olvidar que nuestra Iglesia es apostólica, y apóstol significa enviado, es decir, la Iglesia desde su fundamento, desde la llamada de los 12 apóstoles del Señor Jesús, tiene una misión, es enviada por Dios, y es enviada al mundo, y es enviada con un mensaje de buena nueva y de salvación. Si ustedes leen el capítulo 21 del Apocalipsis que nos propone hoy la Iglesia, ven una bellísima representación de lo que es la Iglesia. La Iglesia es llamada aquí la esposa del Cordero. Pero la esposa del Cordero también es Jerusalén. Cuando hablamos en el Apocalipsis de la Jerusalén, no estamos hablando de esa ciudad construida allá, en ese país, en Israel, en el Oriente Medio. Estamos hablando de la Jerusalén celestial. Y por eso es que se manifiesta una ciudad llena de la gloria de Dios, brillante como una piedra preciosa. Todas las ciudades, todos los pueblos donde nosotros habitamos, son pueblos donde habita la gloria de Dios. Si ustedes van a Jerusalén, encuentran allí sufrimiento, incluso guerras, violencia, dificultades. Todas las ciudades donde nosotros habitamos y vivimos son ciudades con dificultades, con luchas. Pero hay algo que brilla en nuestras ciudades. La Jerusalén celestial, entonces, es como el modelo ideal de aquella ciudad donde habita Dios, donde brilla la gloria de Dios. Y la describe el Apocalipsis en el capítulo 21 diciéndonos que tenía una muralla que significa la protección de Dios. Las murallas en las antiguas ciudades se construían para defenderla de los enemigos. Esta muralla es el mismo Dios que defiende a los habitantes de la ciudad santa de Jerusalén. Pero además la descripción nos muestra que tenía 12 puertas, custodiadas por 12 ángeles. Es decir, Dios está en la puerta. Y recordemos que el mismo Jesús nos ha dicho que Él es la puerta y que nos esforcemos por entrar por la puerta que es Él mismo. El Apocalipsis nos dice que esas 12 puertas están mirando a los 4 puntos cardinales y que tienen los nombres de las tribus del pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento está allí presentado. Además, nos dice el Apocalipsis que la muralla que rodea la ciudad de Jerusalén tenía 12 columnas o 12 basamentos. Esas 12 columnas y esos 12 basamentos de la muralla que rodea a la ciudad de Jerusalén, dice el mismo libro del Apocalipsis, que llevaban los nombres de los apóstoles del Cordero. A Jesús se le llama Cordero en el libro del Apocalipsis. En la Santa Misa nosotros decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando encontremos en el libro del Apocalipsis la palabra Cordero, se está refiriendo a Cristo Jesús, el Cordero, el que fue sacrificado para que la humanidad encontrara la salvación. Una de esas 12 columnas que rodean la ciudad de Jerusalén lleva el nombre del apóstol que celebramos hoy, San Bartolomé,
seguidor y amigo de Jesús. Salmo 144. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les recomiendo que lean el capítulo 1 de San Juan desde el versículo 35 para que podamos entender el pasaje que nos regala hoy la Iglesia. En este capítulo se nos muestra el encuentro de los primeros discípulos con el Maestro, con Jesús. El que es llamado aquí en este capítulo Natanael es el que después va a ser llamado Bartolomé en la lista de los 12 apóstoles. Es muy interesante que la persona encargada de llamar a Natanael, que se va a llamar después Bartolomé, es uno de los primeros que encuentra a Jesús, es Felipe. Felipe le cuenta el testimonio y lo atrae, le prepara el camino para que después él también se encuentre con el Señor Jesús. Ese es el apostolado. La iglesia es apostólica. La iglesia se parece a Felipe, se parece a cada uno de los apóstoles, va preparando el camino para que hombres y mujeres en todas las partes del mundo encuentren la presencia del Maestro de Nazaret, del Hijo de José, del Hijo de la Santísima Virgen María, del Hijo de Dios que nos trae la salvación. Felipe es un instrumento para llamar a Bartolomé, pero es Bartolomé el que tiene luego el diálogo cara a cara con el Señor Jesús. La iglesia se encarga de llamar a toda clase de personas, y nosotros los bautizados, que tenemos la experiencia de ser iglesia y que hemos recibido el amor de Dios, hoy deberíamos esforzarnos por llamar a alguien, por buscar a alguien que esté alejado para que encuentre al Señor Jesús. Ese encuentro con Jesús transforma la vida de Felipe y por eso él es capaz de llenarse de alegría y de comunicar esa buena noticia a otros. Bartolomé se encuentra con el Señor y por eso él también se va a volver apóstol, se va a volver enviado, porque cada vez que un hombre o una mujer se encuentra profundamente con el Señor en los sacramentos, en la palabra, en las situaciones de la vida, después puede comunicarlo y debe comunicarlo, no se lo guarde para sí. Hay alguno de su familia o alguien en su trabajo que está necesitando que usted le hable de Jesús, así como lo hizo Felipe cuando encontró a su amigo Bartolomé. Que el Señor nos ayude a ser cada día mejor iglesia. Que el Señor nos ayude a ser como los apóstoles, llamados para estar con el Señor y enviados para anunciarlo a Él. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.